El guión de vida según Eric Berne. ¿Conoces la teoría de Eric Berne sobre el guión de vida? El doctor Eric Berne, médico psiquiatra canadiense, fue el creador del análisis transaccional. El análisis transaccional es una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas que brinda potentes herramientas psicoterapéuticas para el crecimiento y el cambio personal. Además, este parte de una premisa básica que dice que todo ser humano es esencialmente positivo y tiene recursos a desarrollar mediante su capacidad de conciencia, intimidad y espontaneidad. Eric Berne observó en su consulta que todas las personas a las que acompañaba en su proceso de terapia psicológica parecían actuar siguiendo lo que él denominó un guión de vida, que es como el argumento preestablecido de una obra dramática que la persona representa, sin cuestionarlo, independientemente de cómo la persona vive dicho guión y personaje. Cuando uno está representando un guión, lo está haciendo, es decir, está actuando, según la definición del personaje que ha adquirido en esa obra escrita, por otros o el exterior. En los primeros años de nuestra vida, no elegimos ni el drama ni el título de la obra, ni el personaje que nos piden representar. La película ya está empezada cuando llegamos al mundo, tanto a nivel familiar como cultural. Lo importante es crear nuestra obra de vida más allá de la que nos encontramos en nuestra vida inicial. Según las investigaciones llevadas a cabo por Eric Berne, a lo largo de toda la experiencia profesional como psicoterapeuta, el guión de vida lo establece el niño durante su infancia, bajo la influencia sobre todo de sus padres y otras figuras de influencia o contextos educativos relacionales. Dicho guión se va reforzando por las diferentes experiencias, feedbacks y acontecimientos que el niño va viviendo a medida que crece, que parecen confirmar o validar el guión más allá de su experiencia interna. ¿Se puede cambiar el guión de vida? ¿Cómo lograrlo? Afortunadamente parece ser que sí, que se puede, pues la investigación muestra que los guiones heredados no están cerrados, sino que pueden ser modificados, flexibilizados y actualizados por nuestras manos. Este cambio de guión de vida se realiza cuando el nuevo guionista decide ser uno mismo, reescribiendo los guiones heredados, adaptándolos a nuestras necesidades y deseos. A partir de un proceso de toma de conciencia, reconocemos qué elementos nos condicionan y paralelamente cuáles son los deseos y valores legítimos con los que queremos construir nuestra vida. Los guiones de vida tienen su origen en los comienzos de la vida y en las tempranas decisiones que toma una persona joven para adaptarse y sobrevivir en su entorno según los mapas que heredó en su contexto pedagógico. Estos programas de vida conducen a la persona a actuar de una forma de ser, estar y de hacer determinada, salvo que ésta decida en algún momento de su vida aspirar a una vida más plena y emprenda un trabajo de conciencia que le facilite actualizar su software. Esta actualización nos posibilita acceder a nuevas posiciones existenciales, ampliar nuestro abanico de formas de ser, hacer y estar en el mundo, accediendo a una mayor libertad vital, pudiendo así elegir nuestro curso vital. Hacerse preguntas y cuestionarse es el primer paso para sanar el guión de vida y construir uno nuevo. El guión de vida abarca cuestiones sutiles y también obvias. Son como mandatos internos de cómo debemos ser o cómo deben darse las cosas. Por eso debemos preguntarnos y cuestionarnos. ¿Qué guión represento en mi familia de origen? ¿Me siento cómodo en ese rol? ¿Qué guión represento con mi pareja? ¿Y con mis amigos? ¿Qué tipo de persona debo ser? ¿Cómo no puedo ser? ¿Cómo me imagino que me irá esta semana, este año
o los próximos 10 años? ¿Qué parte de mí se activa en los eventos sociales? ¿Puedo actuar de otra manera? Cuando se es pequeño, no se pueden hacer racionalizaciones apropiadas debido a la edad. Por ello, lo que se hacen son interpretaciones literales de las frases que nos dicen los adultos. Las decisiones que los niños van adoptando lo hacen para ser queridos y aceptados por sus figuras de autoridad, siguiendo las normas que se dictaban. Entonces, este guión de vida se forma cuando se comienzan a seguir esas normas y se percibe que con ello se obtiene la aceptación de los padres. De modo que hay niños que complacen a sus padres porque interpretan que esto les hace felices y al final pueden llegar incluso a sobreponer sus propias necesidades con tal de hacerlos sentirse a ellos complacidos. Estas personas que tienen estructurado este guión de vida no saben poner límites, atienden primero las necesidades de los otros y actúan en función de lo que los demás esperan de ellos. Este tipo de guiones está estrechamente relacionado con la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo que puede sentir una persona, lo cual le lleva a una necesidad excesiva de agradar a los demás. El guión de vida se trata de un esquema preestablecido, tal como una obra dramática, en las que las personas se sienten obligadas a representar un papel, incluso si no se identifican con el personaje que les ha sido asignado. Porque cuando se interpreta un guión de vida, lo que se hace es actuar en conformidad con lo que otro ha escrito. De acuerdo con las observaciones de Verne, el guión de vida se forma desde la etapa infantil, sobre todo bajo la influencia de sus padres y otras figuras importantes que tiene alrededor. A medida que pasa el tiempo, este guión se va reforzando a través de la experiencia que la persona va viviendo. Pero, como dijimos, el guión de vida no tiene por qué ser concluyente. Este se puede modificar cuando el guionista decide ser el mismo protagonista de su historia y reescribir los hechos. Por supuesto, esto va a ocurrir de forma paulatina, en la medida en que uno va tomando conciencia. De acuerdo con Verne, un guión de vida no determina a una persona, sino que son decisiones que una persona toma a edad temprana para adaptarse y sobrevivir a su entorno, pero que pueden ser modificados. Él decía que las personas nacen príncipes y princesas hasta que sus padres les convierten en ranas. Por eso que Verne abogaba que las decisiones importantes de la vida no deben tomarse antes de la adolescencia. Todos tenemos la oportunidad de generar cambios y comenzar a escribir nuestra historia, conforme a nuestros deseos y voluntad. Pues cada quien es responsable de cambiar sus circunstancias y asumir una dirección para su vida, incluso si esto implica renunciar a lo que ya no le funciona o no necesita. Entre los guiones de vida más comunes podemos encontrar 1. El guión perfeccionista. Estas personas no toleran los fallos. Detrás de ellos suelen estar los padres exigentes a quienes les importan mucho los méritos y la excelencia. 2. Personas que no crecen y son infantiles de por vida. Temen asumir responsabilidades porque han tenido padres sobreprotectores. 3. No ser niño. Este caso es contrario, pues estos pequeños cargan con mucha responsabilidad, porque sus padres se las han delegado y ellos no han podido disfrutar de la alegría y la curiosidad de la infancia. 4. No mostrarse débil. Siempre deben permanecer fuertes, tienden a vivir con emociones reprimidas. 5. No pertenencia. Niños que recibían mensajes de que eran diferentes y no les enseñaron a formar vínculos. ¿Cómo cambiar un guión de vida? Para ello se requiere valentía, ya que al hacerlo se dejan atrás muchos patrones y comportamientos. Una persona puede cambiar el guión de vida cuando decide ser su propio guionista,
y reescribir las escenas de su vida sin que sean aquellas que han sido heredadas de forma inconsciente. Dado que en la infancia más tierna es cuando se establecen las bases de la famosa autoestima, el valor propio, el de los demás, hay que tratar de tomar conciencia de cuáles son los elementos de ese guión, entre los cuales cabe destacar los siguientes. Los mandatos. El mandato o la maldición, utilizando la terminología de los cuentos de hadas, hacen referencia a las prohibiciones o inhibiciones en el comportamiento del niño. Siempre se refieren a la negación de una actividad y están en relación directa con los deseos, temores o enojos de las figuras parentales. Los mandatos varían según la intensidad, la zona de restricción y el daño que pueden causar. Pueden ir desde un no vivas hasta un no seas tú mismo, pasando por un no pertenezcas, no lo logres, no sientas o no pienses. Según Verne, los mandatos son los mensajes que llegan al niño, principalmente de forma no verbal, a base de ser repetidos día tras día por sus padres o por las personas que tienen una fuerte influencia emocional en él, o excepcionalmente, a causa de una circunstancia vivida como dramática. Un segundo elemento importante a la hora de construir el guión de vida son las atribuciones. Como su nombre lo indica, una atribución le dice al niño lo que debe hacer o lo que debe ser. A diferencia de los mandatos, que son de naturaleza limitante, las atribuciones cargan al pequeño con aquello que se espera o desea que sea. También, como en el caso de los mandatos, la posible lista de atribuciones es ilimitada. Por ejemplo, eres como tu tío, eres como tu abuelo, eres bueno, eres malo, eres listo, eres torpe, etc. Etiquetas que a base de repetición se pueden colgar en la mochila que moldea y construye la plástica y flexible identidad de un pequeño que busca ser amado, protegido y reconocido. Una revisión del guión de vida implica analizar diferentes dimensiones de la existencia relacionadas con el deseo, las creencias, las elecciones y las vocaciones. Por eso este trabajo no es rápido ni sencillo, ya que abordar según qué dimensiones del recuerdo, así como revisar los significados otorgados a las circunstancias y personas del pasado y del presente, requiere un trabajo sistemático basado en el coraje, la paciencia y un profundo deseo de cambio. Podríamos decir también que el guión es un tema que se repite en nuestra vida, en la relación con una o varias personas. Este puede ser positivo o negativo, es decir, constructivo, destructivo o banal. Se encuentra constituido por una narrativa, es decir, una historia creada por uno mismo. Al principio el guión funciona como un mecanismo de defensa que le permite a la persona sobrevivir ante situaciones adversas y o dar sentido a su existencia. Dado que el guión puede ser entendido como una construcción de la experiencia más que como una representación directa del mundo real, la resolución del guión puede requerir de elegir otra narrativa, basada en la creación de nuevos marcos de interpretación, más que en el descubrimiento de la verdad. El guión de vida da lugar a la formación de los estados del yo. Por lo tanto, el guión de vida transgeneracional se encuentra codificado en los mismos como la construcción que cada individuo hace de su propia realidad. La comunicación no verbal generalmente es más elocuente que la comunicación verbal. De esto nos habla Verne en sus estudios sobre la intuición. Es a través de la comunicación inconsciente como muchas veces tomamos los guiones de nuestros ancestros y los repetimos en nuestras vidas, aún sin haberlos conocido. De la misma manera, el guión cultural se transmite de una generación a otra. La transmisión de los guiones de vida a las generaciones subsecuentes ocurre a través de los siguientes mecanismos basados en un proceso de comunicación inconsciente. Mecanismos de transmisión del guión. Transacciones ulteriores,
juegos psicológicos, psicodinámica de transferencia, identificación proyectiva. El mecanismo de identificación proyectiva parece ser el mecanismo principal por medio del cual los guiones son transmitidos de padres a hijos. De modo que tomar conciencia de esta historia que nos posee nos ayudará a asumir nuestra propia responsabilidad con mayor conocimiento de causa, liberarnos y optar por actitudes y conductas más allá de las que nos permitimos. Recuerden, si de niño has tomado la decisión de que no puedes tener éxito en la vida, de que no mereces ser feliz y que las cosas te vayan bien, diremos que tenemos aquí un guión de vida de perdedor y de manera inconsciente tomarás decisiones que te harán fracasar en los distintos aspectos de tu vida, es decir, te autosabotearás. Un adulto con un guión de vida de perdedor tomará decisiones de manera inconsciente que le confirmen ese guión de vida, y cada fracaso retroalimentará más su decisión de no merecimiento. Para salir de ese patrón, tenemos que tener presente que las decisiones del guión son la mejor estrategia del niño para adaptarse y sobrevivir en un mundo que a veces percibe como hostil o que no entiende. Y en segundo lugar, comprender que las decisiones del guión, al tomarse en la primera infancia, se basan en emociones y en la interpretación que el niño hace de la realidad. Y esa interpretación puede no ser correcta. Por ejemplo, si cuando el niño tiene 2 años, nace un hermanito y su madre dedica mucha parte de su tiempo al cuidado del bebé, el niño pequeño puede vivirlo como un peligro y un abandono, diciendo que él no es merecedor de amor. Pero en realidad la madre no ha dejado de quererle, sino que tiene que repartir su tiempo entre los 2 hijos. Ese niño que ha tomado la decisión inconsciente de que no es merecedor de amor, interpretará cualquier pelea o discusión con sus amigos o compañeros de escuela como un rechazo a su persona, reforzando esa primera decisión. Ya de adulto tendrá problemas de pareja porque no se considera digno de ser amado. Podemos afirmar que su primera decisión definirá su vida en tanto que saboteará su felicidad. Hay otras decisiones de guión que tienen su origen en los mensajes que nos dan nuestros padres. Frases como eres un desastre, nunca conseguirás nada, sé fuerte, los niños no lloran, tienes que ser el primero de la clase, nos llevan a tener determinados patrones conductuales, como reprimir nuestros sentimientos, esforzarnos para ser perfectos o esforzarnos inútilmente por ser alguien en la vida. El análisis transaccional habla de los impulsores del guión de vida. Cada uno de nosotros tenemos unos impulsores que son los que nos hacen tomar siempre las mismas decisiones inconscientes para cada situación concreta. Y precisamente es esta sucesión de decisiones la que nos lleva a caer siempre en el mismo tipo de relaciones y o que nos acabe pasando siempre lo mismo. Ser consciente tanto de las decisiones de nuestro guión de vida como de los impulsores que nos llevan a actuar de determinada manera, nos ayudará a poder redecidir nuestro guión de vida.